Soy Michel Muñoz, soy arqueólogo, me dedico a esta bonita profesión. Pues os he tendido una especie de trampa. Os voy a llevar por las oscuras celdas de la casa del corregidor de Cuenca. Venga, vamos. La casa del corregidor, como su nombre indica, era la casa del funcionario real, de quien cuidaba los intereses de la monarquía, del rey, en una ciudad de realengo como era Cuenca. Aparte de eso, naturalmente, cuidar de esos intereses significaba que tenía que cuidar del orden público. Por eso las casas del corregidor solían estar muy cerca de lo que eran las cárceles. Se mandó construir porque la vieja casa del corregidor debía estar en un estado pues ya casi ruinoso. Hablamos de mitad del siglo XVIII, 1765 creo recordar. Entonces, claro, también existía otro problema. El problema es que la cárcel se había quedado muy pequeña. Es decir, había tanto crimen, tantos presos, tanto inseguridad, que había que meterlos en otro sitio. Por eso se decide matar lo que es dos pájaros de un tiro, construir la casa, esta que vemos aquí, a mi derecha, y luego debajo de ella, lo que es propiamente la cárcel, donde están las celdas. El secreto de esta casa, pues no es otro que guardar casi 300 años de la historia de Cuenca, 300 años de la vida municipal. Los secretos son desde los grilletes de los presos a todo un archivo de la guerra civil. Todo eso enmarcado en este magnífico edificio, que son casi 8 plantas. Es decir, algo que es casi impensable en una época en la que no existía el hormigón y los encofrados. Si os parece bien, mejor vamos a entrar no en la parte más antigua, sino en la más moderna. Aquí podemos ver los restos de esto. Unidad, bueno, ya no se ve porque está cortado con la viga. Unidad de Promoción y Desarrollo, Selectivo Ayuntamiento de Cuenca. Fondo Social Europeo, es decir, esto no es muy antiguo, este azulejo. Esto es lo que indica que aquí fue la sede de las escuelas taller. También tapando esto, pues nos encontramos con estas columnas que, claro, ya nos están hablando del siglo XIX-XX. Es decir, cuando esto también sabemos que, claro, el corregidor es una institución que se extingue, porque se extingue con el Estado liberal. Estamos hablando sobre 1845-1840, sobre esas fechas. Entonces se pasa al gobierno civil. El gobierno civil estaba aquí enfrente, que era el que hoy soy Colegio del Carmen. Con ello, pues, ¿qué pasó? Que esto se queda, las dependencias del corregidor, todo ello, se queda para lo que es, pues, los juzgados, ¿no? Nos encontramos con la curiosidad que cuando entramos por primera vez a planificar la obra, resulta que nos encontramos con un ocupa que vivía aquí. Hasta el punto que fue un susto, porque el ocupa nos debió oír, como sabía que estaba aquí legalmente, debió esconderse, entramos en lo que era su casa y nos encontramos un plato de alubias recién hecho que se iba a comer. El susto debió ser para él y para nosotros porque, vamos, lo primero que hicieron fue ponerse espalda contra espalda por si les podía pasar algo. Si hay alguien que dice que la arqueología no es aventura, que venga Dios y lo vea. Este señor era un espontáneo. Como espontáneo, pues es una de, digamos, de sus gustos femeninos, que lo tenemos aquí arriba. Todo esto estaba decorado por unas paredes, pues, con señoritas de estas. ¿Había más? Muchas más. No puedes ni imaginar cuántas. Y ahora dejamos las viviendas del siglo XIX y XX para adentrarnos ya en otros siglos de historia. Concretamente, si vienes por aquí conmigo, veis aquí un enorme portón, un enorme y pesado portón, porque la verdad es que cuesta abrirlo. Ya podemos abrirlo empujando así, y esto es lo que marca el inicio de la cárcel. Los secretos de la casa del corregidor que antes me pedías. Como las obras, sobre todo de ese escombro, acaban de terminar, no hay luz, con lo cual pues vamos a tener que tirar de los medios manuales que tenemos aquí para intentar preservar pues nuestra propia seguridad. Me detengo aquí porque quería enseñaros la curiosidad que tiene esta puerta, ¿no?
porque a primera vista parece una puerta normal y corriente que bueno, que ha perdido sus tablas delanteras, pero resulta que está construida, se está en realidad rechapando lo que es una puerta de reja de madera antigua, que aquí lo vemos y bueno, y que nos dice ya que estamos en un ámbito propiamente carcelario, es decir, en una de las celdas, en una de las grandes celdas, salas comunes. Si pasáis por aquí, ya tenemos que ir viendo dónde ponemos los pies. Aquí en este muro, que en realidad es el desván de la cárcel, o no olvidemos que estamos descendiendo, es el desván, pues bueno, encontramos ya algunos grafitis, como estos palitos, que igual pues era alguno de los presos que lo hacía para contar los días que le quedaban. Oh, sister, when I come to knock on your door. Como vemos, nos vamos a cansar de ver rejas ya por todos los sitios. You should not treat me like a stranger. My father would not like the way that you act. Detrás de mí, esta puerta que por la que vamos a pasar es la ventana ya al siglo XVI, a la anterior cárcel que había antes del siglo XVIII. Esta cárcel se ve en la vista de Vingaerden, de la vista de Cuenca, de este dibujante flamenco que dibuja todas las ciudades castellanas a mediados del siglo XVI por encargo de su majestad Felipe II. Entonces en ella se señala un prisón. Ese prisón, pues anduvimos diciendo, debe ser alguna de estas paredes o lo que sea. Cuando rompimos esto, tuvimos la certeza que estábamos en el prisón, acabado en O y N, que aparecía en el Vingaerden. Seguidme, que empieza a ponerse la cosa mucho más interesante. Aquí lo que encontramos es una celda del siglo XIX. ¿Cómo sé yo que esto es del siglo XIX? No porque sea yo muy listo, no porque haya hecho trabajo de archivo, sino sencillamente aquí en este graffiti se lee 1895, lo cual nos está indicando cuándo estaba en uso esta celda. Esto lo hemos llamado pues la celda de las bailarinas, ¿no? Por los grafitis, por este curioso dibujo. En fin, siempre que enseñamos esto, nadie puede evitar la tentación de decir que bueno, esto puede ser una bailarina, pero esto es otra cosa. Pero si nos fijamos, el palito central, que alguno cree que es un falo, pues es la base con la que después se dibuja pues esta curiosa bailarina, un triángulo y un palito, que es con lo que se realiza esto. Por muchas vueltas que le hemos dado, pues no hemos podido conseguir ver qué significaba esto que vemos aquí, si un árbol de Navidad, si una piña, lo que significa. Y más, digamos, macabro y tétrico, pues es este grillete original de la prisión que vemos aquí. Este grillete, la verdad es que no permitía mucha capacidad de movimiento a quien le encerraban aquí. Tenemos que imaginarnos esto, que aquí se colocaba la muñeca y encima aquí habría como una argolla. Es un poco difícil y sobre todo si esto va soldado, liberarse de esto. Es más fácil romper la pared que liberarse de uno de estos grilletes. Estamos en una celda en el siglo XIX de las más recónditas, es decir, de las más seguras. Aquí debía ser esto para presos muy conflictivos, lo que hoy llamaríamos pues los de máximo peligro. Es decir, gente que bueno, en fin, que pues, dado la magnitud de su crimen, dada la alarma social que puede suponer su fuga, o dado el castigo que necesitan, que deben tenerlos bien amarrados, pues les destinaban aquí a la celda, digamos, las celdas más inhumanas. La humedad es tremenda, estar aquí, ya pasarse aquí 4 o 5 días, pues puede perfectamente generarte ya algún tipo de enfermedad. Have mercy. I'm in a world of trouble now. I'm being held by the State Patrol. Ahora mismo por aquí hemos entrado en lo que es el área de la prisión del siglo XVI. El prisón del siglo XVI que tengo aquí debajo de mí son unas 3 crujías, 3 grandes salas interrumpidas por forjados que constituyen la primitiva prisión. Y aquí, pues bueno, pues es donde empezó la parte de verdadera aventura de toda la campaña arqueológica.
Aquí lo que estamos viendo pues son los forjados que se conservan de la época, es decir, habría un piso y por lo tanto no se conservan lo que es la planta. Lo que hicimos fue abrir esa puerta por la que hemos pasado. Abrirla pues fue no que abriéramos la puerta, sino que tuvimos que derribar la obra de albañilería que la tapaba. Nos encontramos con que estas estancias no tenían ninguna salida. La única manera de seguir hacia adelante era rescolgarnos por los forjados que vemos ahí, y ahí es cuando descubrimos pues lo que fue esta cárcel que estoy diciendo del siglo XVI. Haciendo rappel nos ayudaron con toda seguridad nuestros amigos de Cuenca Aventura, nos hicieron el favor y parece ser que incluso ellos se lo pasaron mucho mejor que nosotros, porque cuando llegamos al piso de abajo todavía hubo que derribar, tal y como estábamos ahí, hubo que derribar otras puertas tapiadas para salir a lo que es la cárcel del siglo XVIII, unos 2 niveles por debajo. ¿Qué piezas cerámicas aparecieron? Pues casi todo era imitaciones de cerámica talavera y alguna bajo medieval esmaltada en blanco. Esa era la más destacada. ¿Qué significa eso? Aparte de saber un poco, bueno, pues la historia de la vajilla, que podían comer y esto, lo que nos está indicando es que en la prisión del siglo XVIII todo esto se rellenó de escombro. Es decir, toda esta, digamos, sótanos que aquí abajo no fueron utilizados en el siglo XVIII, sino se decidió directamente a negarlos. Estamos aquí ante una de las estancias comunes. Detrás de mí, aquí, están las puertas de unas celdas que eran comunes a todos los presos. Aquí dormían, pues, podían perfectamente dormir hasta 30 o 20 personas si podían dormir. Aquí lo que encontramos es una celda más pequeñita, una celda de aislamiento que se llamaba en la época celda fuerte. Celda fuerte porque tenía que tener mucha fuerza el que quisiera salir de aquí. Por la mañana se les abría concretamente todo lo que era esta sala en común y luego encontramos, porque también en el piso de abajo, otro tipo de estancias, digamos, vamos a llamarle comunes. La verdad es que tampoco los restos que hay aquí invitan para hacer mucha interpretación, pero nos llamó mucho la atención que la puerta se chapara sobre una antigua reja de madera. Este tipo de reja no implica nada de seguridad. Entonces, claro, donde se nos ocurre es que puede deberse a las rejas que hay en espacios sacros, en capillas, en iglesias. Y por lo tanto esto lo hemos interpretado como era la capilla. Aquí habría una especie de altar mayor, la misa se les oficiaba en domingo a los presos. Y también, pues como curiosidad, yo sí que quería enseñaros Viva Isabel II, cuando se puso esta puerta. Esto quiere decir, pues bueno, estamos en los momentos, seguramente el Viva Isabel II, aquí ponemos Vicente Escalonado, que es uno de los corregidores de Cuenca, de los gobernadores de Cuenca. Corregidores ya no existen en época de Isabel II. Y lo que nos está demostrando que esto puede ser una manifestación de lealtad después del famoso saqueo de Cuenca de la segunda mitad del siglo XIX, donde la causa carlista, debido a las barbaridades que cometieron aquí en Cuenca durante el saqueo, pues perdió todo el poco apoyo popular que tenía. Es decir, el asedio de Cuenca, aunque la dejaron hecha unos zorros, desde luego se volvió contra ellos en este conflicto que fue la Tercera Guerra Carlista. Esto naturalmente, como muchas de las celdas, estaba tapiada con mortero y con piedra, esta puerta de aquí. Por cierto, las maderas sí que son originales, posiblemente del siglo XVIII. La sorpresa, esto es una celda que en el siglo XIX debió ser cegada y se dejó tal cual como estaba. Y así están todos estos platos y toda esta vajilla que está aquí intacta. Take heart, my little friend. Push back your seat. Soon we'll be far away, far from the street. Hemos descendido ahora mismo a otro nivel muy semejante al que hemos visto anteriormente. Entonces, aquí estamos otra vez en una de las salas comunes que se comunican con las celdas que están delante de mí.
Y en el área donde, justo debajo de la capilla, lo que encontramos ya es, si me seguís, lo vemos un poco, son las cocinas. Las cocinas, hombre, esta cocina de aquí, la chimenea, sí podía ser de la época, pero esto pensamos que es la típica cocina manchega que ha estado en uso desde luego mucho después de que esto fuera cárcel. En fin, es el típico fogón con los bancos que hay en toda cocina manchega. Es interesante también estos espacios, ya hablando de la cocina, porque la misma jerarquía social en estamentos, iglesias, nobles, burgueses, pueblo llano, que vemos fuera del exterior de la cárcel también se manifestaba en el interior. ¿Esto cómo se hacía? Pues mira, el pobre más pobre se tenía que alimentar con la sopa boba. El que tenía un poco de dinerito, en muchas cárceles, no sé si aquí, porque no hemos encontrado un espacio así y no nos lo dice la documentación, pero por ejemplo, en la cárcel de Sevilla resulta que sí tenían una cantina común para los presos, es decir, una especie de restaurante de comida rápida donde el preso que se lo podía permitir podía comer mejor que la sopa boba. Salimos aquí y en esta sala que vemos totalmente destartalada, con los flesos de las escuelas taller, de nuestros amigos de las escuelas taller, pues resulta que esto fue un improvisado laboratorio de historia. Porque concretamente aquí, en este rincón que hay aquí, abrieron la empresa constructora, empezaron a sacar un poco de tierra, pero entre la tierra, un papel, otro papel, otro papel, otro papel. Y nos encontramos con el archivo de los juzgados de Cuenca que estaba aquí enterrado. ¿Qué se encontró aquí? Bueno, pues aparte de muchos objetos, escopetas, máscaras de gas de la guerra civil, se tenían ataques de bombardeo químico, por eso se utilizaban tanto las máscaras de gas, pruebas judiciales como escopetas, cosas de crímenes. Pues la documentación iba desde una muy antigua letra, incluso que puede ser del siglo XV, a sobre todo procesos del siglo XX. Efectivamente, donde encontramos más documentación fue documentación de la guerra civil. Entre los expedientes, sobre todo, pues había juicios relacionados con la llamada quinta columna, es decir, digamos el sabotaje que podía tener el bando nacional. Cuenca es una ciudad republicana, el sabotaje que podía haber una quinta columna y ejercer labores de guerrilla, de sabotaje, en fin, guerra sucia que llamamos hoy en día. Tapiado todo esto, ¿qué encontramos? Pues otra de las curiosidades. Me he ido a la guerra civil, vuelvo a lo que es el siglo XIX y XVIII, a la prisión, y encontramos que aquí hay una especie de servicio que vemos aquí, un lavadero. Este lavadero que vemos aquí, traían el agua, no sabemos muy bien por dónde vendría, igual entraba en cubos, pero va a desaguar a la habitación de aquí. Se conserva todavía, si lo veis, si me seguís, lo que es la canalización de madera. Y esta canalización de madera va a un pozo negro que recorre todo el edificio de arriba abajo. Dejamos un poco la guerra civil del siglo XVIII porque volvemos otra vez al siglo XVI, a la prisión de Quevedo de Vincaerden. Vamos a entrar a su parte baja. Pero antes también vemos la huella del siglo XIX. Aquí se lee concretamente en este graffiti año 1883 y pone Nicasio Bustos, posiblemente el vecino paisano que tuvo que residir aquí en esta celda. La primera pregunta es, ¿la escribiría el grafiteando? Y diciendo su nombre, tengo el testimonio de que voy a estar aquí. Pues bueno, en su contra en contra de esta hipótesis juega que esto se hace externamente, no interiormente. Así que pensamos que esto pueden ser los propios carceleros que escribieron año 1883 y Nicasio Bustos, porque puede que el que hubieran encerrado aquí, y aquí también hay grilletes aquí dentro, detrás de mí, pues en fin, al estar sin ventilación y sin nada, en un momento dado se les puede morir, entran dentro, se encuentran con un cadáver y no sabe quién es. Solución, escribir Nicasio Bustos y el año que lo metimos. Antes os he estado hablando de letrinas, de condiciones de higiene, y para que comprobéis que tengo razón,
Pues aquí están las tablas con los agujeritos. Es decir, esto sería una letrina que puede ser utilizada por 2 personas a la vez y, en fin, pues se dan conversación mutuamente. Esto, que es una cosa que nos extraña y nos puede hacer mucha gracia, tengamos presente que las letrinas públicas del Imperio Romano eran todo un cuarto con agujeritos de esto. Es decir, ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas era también un motivo de relación social. Aquí yo creo que son otro de los sitios donde mejores dibujos podemos encontrar en la cárcel. Encima de mí lo que estamos viendo pues son unos pajaritos y lo que puede ser un gato, ¿no? Un gato con la cola encrespada, justo no sé si antes de saltar sobre esos pajarillos o son dos motivos completamente diferentes. Todo esto se tapó después de la Guerra Civil y aquí lo que vemos es apartamento Leo de presas jóvenes. Es decir, después de la Guerra Civil, pues aquí esto eran estancias dedicadas pues a presas jovencitas. Y aquí casi que estamos en el nivel más inferior de la casa del corregidor, de la cárcel del corregidor, lo que nos encontramos es el fondo del pozo negro de la letrina. Aquí concretamente todo lo que caía de arriba venía a depositarse aquí. Y esto, pues bueno, en fin, aunque hay una conducción de agua que lo hacía que por lo menos los gases que desprendían podían, digamos, mitigarse, esto, la única manera de limpiarlo de vez en cuando era pues un señor con tapada, quizás con un velo, tapada la boca y la nariz, pues sacarlo a pala y cubos, no había otra. Estáis en vuestra casa y, como decimos los arqueólogos, nos tenéis para lo que haga falta.